Buenos días, hoy vamos a estudiar uno de los abordajes más comunes que usamos para las lesiones del ángulo pontocerebeloso, o quizás la más importante, y es el abordaje retrosigmoideo. El doctor Fedor Krauss en el año 1903 fue el pionero y el que describió de manera detallada este abordaje a través de una descripción ampliada conocida como en abordaje al ángulo extendido. Esta lesión fue depurada a través de los años gracias a diferentes grupos de neurocirugía y neurotología y se ha depurado la técnica hasta lo que actualmente conocemos como el abordaje al ángulo o abordaje retrosigmoideo a través de craniotomías más limitadas y completamente directas a la exposición neurovascular que necesitamos. Este abordaje nos va a permitir el aprovechamiento o la exposición de las estructuras de la fosa posterior en su ángulo, y también su extensión nos va a permitir la visualización de estructuras hacia la fosa media y hacia la región cervical también. Las estructuras o la indicación para realizar este abordaje van a ser especialmente o en primer lugar la patología tumoral, como es a través de o cuando tenemos a pacientes con tumores del ángulo como son los schwannomas o los meningiomas. En este ejemplo, la primera resonancia lo que vemos es un schwannoma, ¿cierto? Una imagen completamente que se extiende desde el conducto auditivo interno y protruye hacia y desplaza el tallo cerebral y el cerebelo. No solamente pueden ser lesiones tumorales, también como esa, también podemos tener lesiones epidermoides, quistes epidermoides, también podemos encontrar cavernomas en la región del tallo cerebral, de los hemisferios cerebelosos, y en el contexto de urgencias también lo podemos utilizar cuando tenemos pacientes con hematomas que se localizan o se van a localizar en regiones laterales del cerebelo, donde también pues, puede ser una técnica importante. También es importante su uso en la descompresión microvascular, como en este ejemplo de un paciente con un espasmo hemifacial y esta asa vascular sobre el nervio facial. Entonces, también lo podemos encontrar en la descompresión del nervio trigémino, que es la más común, la más utilizada, y una menos frecuente como la descompresión del glosofaringio. Nos permite una exposición completa del meato auditivo interno, por eso pues también es un abordaje importante cuando tenemos patologías completamente restringidas en esta localización. En el área petroclival también necesitamos un abordaje un poco más extendido para llegar a esta área, pero sin duda es el corredor ideal. Y también para lesiones ubicadas en el foramen magno a nivel lateral o anterior. Esta es el sitio donde vamos a necesitar hacer la incisión. Entonces, para que nos ubiquemos, es una incisión que vamos a tener en la parte lateral y posterior, en la parte más posterior, siguiendo el lóbulo de la oreja, ¿sí? Y tenemos diferentes o múltiples incisiones a realizar. Una de las más comunes va a ser esta en C, siguiendo la disposición siguiendo la misma distribución del lóbulo de la oreja para lograr una exposición completamente del complejo séptimo octavo. Esta incisión es completamente recomendada. Si necesitamos lograr una exposición del hueso mayor para hacer craniotomías más grandes, está indicada el uso de la S itálica, y en el caso de craniotomías un poco más pequeñas o más puntuales, pues usamos las disecciones lineales. Muchos artículos y en varias escuelas están en contra del uso de las disecciones de estas tres que vemos acá, que son las más comunes, las más usadas, porque nos permiten tener corredores anatómicos mayores. Entonces, generalmente recomiendan hacer incisiones transversas o en una invertida para respetar la disposición de la musculatura cervical, para disminuir el riesgo de dolor por la atrofia que se produce en algunos pacientes luego de la disección no anatómica de la musculatura cervical. Entonces, estas son como las maneras de hacer la incisión y hacia dónde vamos a ir.
Para tener este paciente en esta localización detrás de la orejita, entonces vamos a tener que ubicarlo de manera lateral y para ello nosotros nos podemos poner en dos sitios. El primero es en la cabeza, ¿sí? En la parte apical de la cabecita. Esta posición para nosotros y para el paciente tiene una ventaja y es que generalmente se usa en cirugías que van a ser un poco más prolongadas, más largas y en lesiones grandes donde vamos a necesitar o vamos a tener una visión desde el complejo séptimo octavo hacia abajo. Esta posición tiene una ventaja y es que permite al cirujano operar sentado porque pues obviamente va a permitir tener vamos a ver más adelante cómo es la disposición exacta de la cabeza y nos va a permitir pues tener esta visión. Y la otra visión que es la más comúnmente usada va a ser esta lateral, bueno, y eso nos va a permitir desplazarnos desde la parte inferior, medial o hacia superior para tener los diferentes puntos de angulación de nuestro abordaje. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener bastante personal cuando abordemos un tumor del ángulo punto cerebeloso, no solamente el anestesiólogo y no nuestro ayudante instrumentador quirúrgico y el enfermero circulante, sino también personal de neurofisiología que tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando realizamos la resección de lesiones tumorales que impliquen involucren esos tumores. Imagen. Bueno, entonces esa es la primera posición que vamos a estudiar hoy, es la posición en la cual el cirujano se localiza en la parte pues inmediatamente superior a la cabeza. La imagen, el paciente está posicionado en la posición conocida como park bench o silla de parque, y para esa posición pues esa posición nos sirve para específicamente ubicarnos o llegamos directamente, tenemos una visión directamente del complejo séptimo octavo y también de los pares bajos. Es una posición un poco más incómoda para el paciente porque necesita una extensión lateral de la cabeza y una inclinación hacia el piso, pero todavía es muy usada, sobre todo pues en centros extranjeros. Esta es la posición, digamos que la más común. Generalmente la usamos en esta posición completamente lateral, cuando necesitamos la exposición completa en lesiones tumorales o vasculares. El paciente se debe posicionar de esta manera con los suficientes vendajes acolchados para evitar lesiones que tampoco son infrecuentes en el plexo braquial y también en la porción cervical. Tenemos que retraer el hombro hacia inferior o hacia la parte caudal porque nuestra visión va a estar dada en esta dirección, desde el hombro hacia la región pues auditiva. Y a partir de esta posición nosotros podemos movilizar la cabeza más hacia inferior si necesitamos una visión más inferior del ángulo punto cerebeloso o más hacia el techo o hacia arriba si necesitamos una visión más superior. En muchos casos no es necesario cuando tenemos, por ejemplo, simplemente drenaje de un hematoma o lesiones más corticales, no es necesario poner el paciente en esa posición completamente lateral, sino que podemos utilizar unas posiciones similares a esta, simplemente poniendo el paciente en lateral con algunos cojines o componentes que nos ayuden a mantener la posición lateral sin poner pues, la posición completamente por dentro. Para hacer la marcación, entonces, después de tener nuestro paciente correctamente posicionado de acuerdo a lo que nosotros vayamos a buscar o realizar, entonces vamos a tener en cuenta, en primer lugar, la disposición o la intersección de los senos venosos durales. Tenemos entonces que paralelo a la oreja vamos a encontrar el seno sigmoides y de manera pues transversa el seno transverso. Una de las indicaciones o hay múltiples maneras de encontrar o de tener esta referencia. Una de ellas, las que nosotros también más usamos, es la división de la oreja en 4 segmentos y en la primera división, entre el primer cuarto con el segundo cuarto, en esa unión vamos a encontrar la intersección de estos dos senos.
Entonces esa va a ser una de nuestras referencias. También podemos encontrar esta referencia para señalar el seno transverso, trazando una línea entre el sigoma y el ilion. Esa también nos va a marcar el inicio o la dirección del seno transverso, y finalmente, si pudiéramos identificar la línea nucal superior, nos indicaría el límite inferior del seno transverso. Es importante también hacer la diferenciación de la marcación de la punta de la mastoides, como vemos en este caso, y también teniendo como plano de referencia el último cuarto o el inicio del último cuarto del lóbulo de la oreja que marcamos previamente. A partir de ahí y a través de la palpación encontramos el ápex de la mastoides, y también nos va a servir como punto de referencia para guiarnos en la dirección del bulbo yugular o del fin del seno sigmoides. A través de la palpación también vamos a identificar la correa digástrica. Bueno, más o menos 2 o 3 traveses de dedos posteriores al lóbulo de la oreja, podemos tener una referencia de la marcación o del sitio de incisión donde vamos a trabajar, bien sea curva, recta, en S itálica, transversa o en V invertida. Y en esta imagen del plano inferior vemos una marcación siguiendo los puntos de referencia que les acabo de mencionar. Aquí vemos entonces, en este caso, hicieron una línea siguiendo la línea una línea pues que se ubica siguiendo el plano del sigoma hacia el ilion, y en esa misma línea, pues como les comenté, encontramos la disposición del seno transverso. Esta imagen es americana, entonces para ellos recomiendan en algunos lugares pues la disección en V para incisión, para craneotomías más pequeñas y que requieran, o para evitar de pronto el dolor postoperatorio a nivel cervical. La marcación también nos va a indicar o va a estar en referencia a las estructuras que nosotros vamos a querer ver en la cirugía. Entonces, nos vamos a guiar también, después de haber marcado dónde está el seno transverso y el seno sigmoides, nos vamos a basar en las líneas nucales, ¿sí? Entonces vamos a trazar, si es posible, estas dos líneas, más la marcación de la línea nucal superior y la inferior, y con respecto a ellas y al seno sigmoides, podemos diferenciar el tipo de craneotomía que vamos a realizar. Entonces, si nuestra indicación es una lesión ubicada en la parte superior y medial o lateral del ángulo punto-cerebroso, como es la ubicación del trigémino, pues la craneotomía que vamos a necesitar va a ser una craneotomía más pequeña, ubicada completamente como centro, teniendo pues como centro de su radio la línea nucal superior, y que descubra completamente la intersección entre el seno sigmoides y el transverso, con una craneotomía pequeña, generalmente en más o menos de 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Y completamente superior. Entonces, esta craneotomía en la parte superior solamente nos va a permitir dirigirnos específicamente hacia esas estructuras que son el nervio trigémino, localizado completamente arriba y medial, entrando en el polo trigeminal, y antes de verlo, pues lo que vamos a encontrar va a ser esta estructura venosa que va a ser la vena petrosa superior. La incisión que vamos a realizar en este caso, este es un ejemplo del documento de donde la saqué, entonces es una S itálica. Nosotros generalmente hacemos una incisión longitudinal pequeña que simplemente nos permita la craneotomía ubicada completamente en la parte más superior de la intersección de sus dos senos. Esa nos va a servir para llegar a la esquina superior del ángulo. Si queremos una herida más grande, ¿cierto? Como lo es para las resecciones tumorales, entonces la craneotomía que vamos a esperar realizar es la que vemos dibujada en este círculo amarillo.
Entonces, cuando hagamos esta craneotomía, la visión que vamos a tener va a ser la que vemos acá en esta imagen. Entonces vamos a tener una visualización directa del complejo séptimo octavo entrando al meato auditivo interno. En la parte más inferior vamos a ver los primeros pares bajos, y si nos desplazamos moviendo el microscopio, pues los vamos a ver completamente. Pero en primera instancia vamos a tener esta visión, y hacia la parte superior pues el trigémino, si corriéramos un poco pues las estructuras vasculares también. Entonces esta visión la vamos a tener si hacemos una craneotomía dirigida o descubriendo la parte inferior de esta intersección de los senos transversos hasta el borde más inferior o el límite más inferior de la línea nucal inferior. Y finalmente, si nuestro objetivo fuera solamente los pares bajos, como en este caso, en donde necesitamos hacer una descompresión del glosofaringeo, la incisión sería completamente siguiendo la línea nucal inferior, con una incisión pues en cualquiera de las modalidades, en esta parte más baja, teniendo pues como referente la punta de la mastoides y la línea nucal inferior, que nos va a dar una visión directa sobre estas estructuras, sobre los pares bajos y las estructuras vasculares bajas. Bueno, una vez identificado entonces estas estructuras que nos van a guiar, ¿cierto? Entonces vamos a realizar la incisión. En el caso de este ejemplo, entonces se realizó una incisión longitudinal en donde vamos a tener esas estructuras. En primer lugar, lo que vamos a ver va a ser la galea, luego vamos a ver la línea nucal superior y la inserción muscular de los planos anatómicos en la línea nucal superior, como son una parte del músculo transverso, del semiespinalis y también del longus capitis. Cuando hacemos la disección de estos músculos más superficiales, entonces vamos a encontrar ya como tal las estructuras más profundas de la calota, y aquí los únicos músculos con los que nos vamos a encontrar ya después de haber desplazado esa primera capa muscular de las que les comenté, pues va a ser el músculo oblicuo superior, y que se va a insertar en la parte más inferior y lateral, pues en el borde lateral del C1. Entonces, siguiendo este oblicuo superior, vamos a saber que ahí vamos a encontrar la masa lateral de C1. Y el longus capitis en esta disposición de lateral, de medial a lateral, de inferior a superior. Este plexo venoso es importante tenerlo en cuenta porque va a estar localizado justo a nivel retromastoideo, y nos produce un sangrado importante cuando lo manipulamos, cuando hacemos nuestra disección. Y finalmente la arteria occipital mayor o arteria occipital, que se recomienda pues no lesionarla, especialmente para evitar la atrofia de esta masa muscular, que a veces es muy difícil respetarla. Tenemos que separar entonces la galea y el tejido sobre la línea nucal superior, porque en esta área vamos a encontrar nuestro punto de referencia, que es el asterion. Entonces este asterion va a estar localizado más o menos entre 7 y 1 centímetro inferior a la intersección del seno sigmoides y el seno transverso. Entonces este va a ser nuestro punto más importante en la craneotomía. El asterion, como bien saben, corresponde a la unión de 3 suturas, de la sutura parietomastoidea, de la sutura occipitomastoidea y de lambda. Entonces ese punto de unión nos va a llevar a la intersección también nuevamente de esos dos senos, que van a ser el límite de nuestra craneotomía, y se recomienda que la trepanación la iniciemos inferior a este asterion, ¿sí? Esta imagen también es muy bonita porque nos describe una vena emisaria que generalmente, si la siguiéramos en dirección al asterion, nos llevaría al seno sigmoides. La idea con esa vena emisaria es no cortarla o no destruirla durante el fresado o la trepanación o el corte, porque esta es una guía cuando pues, muchas veces el seno sigmoide está un poco más alejado de lo que creemos del asterion o de esta intersección. Entonces esta nos va llevando hacia ese seno sigmoides, que muchas veces puede necesitar incluso el fresado de la mastoides en importante cuantía. Bueno, esto es nuevamente una imagen donde les muestro pues claramente esta disposición lateral del asterion con respecto a la línea nucal superior e inferior.
y su relación que tiene también con el proceso psicomático, ¿sí? Se localiza inmediatamente inferior, es decir, que la arteria de ahí para abajo es un sitio seguro para poder iniciar la trepanación. Esta imagen, la segunda, es una imagen de la parte interior del cráneo, en donde vemos nuevamente la arteria en su relación inmediatamente arriba con el surco para el seno transverso e inmediatamente lateral con el surco para el seno sigmoides, de modo que es el punto más inferior entre la intersección de estos dos estructuras venosas, que son las principales o las que tienen más riesgo de lesión cuando hacemos este tipo de intervenciones. También hay que aclarar que de los dos senos, pues a veces es un poco más difícil la reparación de senos sigmoides porque su pared es mucho más friable y es muy difícil hacer una reparación directa cuando hay una lesión de diferente al seno transverso, que su pared es mucho más fibrosa y permite una reparación con sutura de manera mucho más fácil. ¿Cómo vamos a hacer la craneotomía? Entonces, nuevamente, teniendo en cuenta estos puntos de referencia, el primer trépano lo vamos a realizar en el asterion, en la parte inferior. Vamos a ver que vamos a encontrar en primer lugar una estructura de color azul, que es la parte más inferior de esa unión de los senos. Dependiendo de hacia dónde vamos, entonces vamos a hacer la amplitud de la craneotomía. Si son incisiones más pequeñas, entonces si son estructuras más manejables, no tan grandes, entonces vamos a utilizar incisiones más pequeñas o más cómodas. Y entonces acá, por ejemplo, nos hacen la salvedad, si fuéramos al nervio trigémino, una craneotomía de 2x2 máximo estaría bien. Si vamos a hacer una incisión o un abordaje hacia el trigémino o, perdón, hacia las estructuras faciales, hacia las estructuras del nervio facial y coclear, una incisión más grande está indicada. Esta imagen para mostrarles acerca de la extensión de la craneotomía, que la podemos hacer a través del fresado sobre el seno sigmoides, o sea, hacia la parte craneal o superior, y esto nos va a permitir tener una visión más directa de las estructuras que están inmediatamente hacia la cara petrosa y hacia la cara tentorial del cerebelo. Se nos va a permitir una visión más directa hacia la parte más superior. Está fresado sobre el seno sigmoides para dejarlo libre completamente de hueso, nos permite hacer una retracción superior de la dura madre y tener una visión mucho mejor sobre la cara tentorial del cerebelo y tener pues una mejor visualización de la parte más superior pues de las estructuras que podemos encontrar acá. Y también he tenido la oportunidad de presenciarlo y pues es muy útil. Bueno, una de las variaciones entonces en la craneotomía que podemos utilizar es especialmente esta que se utiliza para la extensión hacia los pares bajos. Si bien podemos encontrarlos a través de una visualización inferior del microscopio con la craneotomía estándar que nosotros hacemos, generalmente 3 por 4 centímetros desde el borde inferior de la unión entre el seno sigmoides y transverso, también lo se ha descrito para lesiones que impliquen o que requieran que nosotros veamos directamente y diferenciemos cada uno de los triángulos de los pares bajos. Entonces, esta imagen simplemente para recordarles los triángulos del nervio vago y del nervio accesorio. Entonces, son dos triángulos que van a estar divididos, van a estar indicados a través del nervio vago que se va a ubicar medial, que es el nervio accesorio que se va a ubicar lateral, que es este que tenemos acá, el hipogloso que va a dividir esto en dos triángulos y la cara pues y la parte más y el tallo cerebral pues en esta región. Bueno, entonces vamos a tener dos triángulos, un triángulo superior y uno inferior con respecto al nervio hipogloso, y en este ejemplo lo que nos traen es un aneurisma, por ejemplo, de la unión entre la pica y la vertebral, en donde no fue posible hacer otros tratamientos porque la pica precisamente sale de uno de los laditos del aneurisma. Entonces le dieron un manejo quirúrgico a este aneurisma y como vemos en esta imagen,
que también puede ser una indicación muy válida para el abordaje quirúrgico de las lesiones vasculares en esta localización, y tampoco requiere pues una extensión muy dramática de la craniostomía, simplemente en la parte más inferior de la misma. Bueno, esa era la misma imagen, y aquí simplemente para hacerles un recuento de la circulación vertebrovascular y de la localización de esta aneurisma que les traía, que simplemente estaba localizado entre la pica y una de las ramitas pues, de la circulación posterior. Bueno, la apertura dural, ¿cómo la vamos a realizar? Entonces, múltiples esquemas para realizarla. Se puede realizar en estrella, en X, ¿sí? Con protección hacia el cerebelo, y una de las más comunes va a ser esta en C, con la C mirando hacia el seno transverso, de modo que nos permita la visualización o nos deje la visualización de la porción lateral y de la esquina pues del ángulo, ¿cierto? Sobre todo, pues esta es la incisión que nosotros realizamos en general, y nos permite un cierre también hermético cuando terminamos el procedimiento. Esta va a ser la angulación en el microscopio, la angulación que vamos a usar generalmente. Entonces, desde arriba, si nos ponemos siguiendo esta flechita, la que vemos en la imagen de este espécimen, entonces si vamos en esta dirección, lo que vamos a ver, la dirección que vamos a tener es la de los pares bajos. Si tenemos una dirección un poco más perpendicular con respecto al lóbulo de la oreja, lo que vamos a ver es directamente el complejo séptimo octavo y hacia el quinto un poco. Y si nos dirigimos directamente desde inferior hacia la parte craneal, lo que nos vamos a encontrar pues, va a ser el quinto par. Entonces esa va a ser la disposición que vamos a tener desde la visión lateral, ¿sí? Desde la posición lateral del cirujano con respecto a la cabeza del paciente. Lo que vamos a esperar ver cuando movamos el microscopio. Bueno, esos son los triángulos entonces que ya estudiamos el martes pasado en cada una de las estructuras del ángulo punto cerebeloso, y lo que lo que vamos a esperar encontrar. Bueno, y de manera importante entonces es cuando llegamos entonces a este ángulo, siempre a veces es difícil, sobre todo las primeras veces que entramos a este tipo de cirugía, encontrar o diferenciar el nervio trigémino del complejo séptimo octavo, pero no es tan difícil. Las referencias van a ser primero las estructuras venosas y vasculares. Entonces la vena petrosa superior va a estar ubicada inmediatamente en el ángulo donde nos dirigimos por primera vez para encontrar el trigémino, y justo detrás y medial, entrando en el porto trigeminal para ir a la cava de Meckel, vamos a encontrar el nervio trigémino. Entonces no vamos a esperar ver el nervio trigémino inmediatamente, sino que lo vamos a encontrar, como vemos en esta imagen, inmediatamente posterior o tapadito por esta vena petrosa superior. El trigémino va a estar ubicado justo ahí. Y una de las referencias más utilizadas para encontrar o para diferenciar el complejo séptimo octavo, sobre todo en tumores de gran tamaño donde no es posible tener una visión como esta, sino que vamos a encontrar completamente la anatomía distorsionada, van a ser la línea de Tübingen, que son unas marcas, unos repliegues de dura madre que van a estar indicados o van a estar ubicados aquí donde es un límite, donde es el límite donde se ubican, ¿cierto? A donde llegan, que nos va a indicar el borde inferior o el sitio más inferior del meato auditivo interno. Entonces, estos repliegues de dura madre van a estar localizados o nos van a indicar la disposición del bulbo yugular y el seno sigmoides. Entonces, donde estas dos estructuras terminan, vamos a encontrar esta multiplicidad de repliegues de dura madre, y justo arriba de estas repliegues de dura madre encontramos el conducto auditivo interno, que les repito, a veces esto está completamente ocluido por una lesión tumoral o cualquier otra lesión que nos impide verlos directamente, y por tanto desde la parte más externa nos vamos a ubicar o vamos a saber que están por estos repliegues de dura madre, que son los que nos van a llevar o nos van a indicar que justo debajo vamos a encontrar el complejo séptimo octavo. Bueno, muchas gracias. Estos eran los referentes anatómicos que les traía para la discusión de este abordaje.
diversidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Que viva la universidad! Cantemos con grande fervor. Madre que de tus semillas, sabias nobles siempre das, al pródigo amado hijo, muchas para cultivar. Hijos